Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad voy a analizar los rasgos o indicios de laboralidad. ¿Qué son? ¿Cuál es su importancia en el mundo jurídico laboral? Y algunos casos que nos van a permitir reconocer la importancia de los rasgos o indicios de laboralidad y cómo se utilizan los mismos. Los rasgos o indicios de laboralidad los podemos definir como síntomas, como signos que nos permiten evidenciar la presencia de un contrato de naturaleza laboral, haciendo un paralelo con el ámbito de la medicina, donde un médico determina que un paciente está sufriendo determinada enfermedad por la presencia de determinados síntomas. De igual forma, en el ámbito jurídico laboral, el operador de justicia, el juez, en un contexto donde se ha utilizado un contrato de naturaleza civil y la autonomía que es propia de este tipo de contratos, en específico los de prestaciones de servicio, se ha difuminado o en todo caso ha perdido dicha autonomía y se ha encaminado a la esencia de un contrato de naturaleza laboral, va a hacer uso de estos rasgos o indicios de laboralidad para determinar si frente a la aplicación de la primacía de la realidad existe un contrato de naturaleza laboral y por ende se ha desnaturalizado el contrato civil primigenio. Ahora, es importante diferenciar a los rasgos o indicios de laboralidad con los elementos esenciales del contrato de trabajo, así como también con los denominados por la doctrina elementos típicos y o atípicos del contrato laboral. Para empezar, los elementos esenciales del contrato de trabajo, recordemos, están constituidos por la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. A falta de uno de estos, no estamos frente a un contrato laboral. Por eso se denominan esenciales, porque son fundamentales para que frente a la concurrencia de estos tres elementos estemos frente a un contrato laboral. Otro aspecto que cabe, o otra definición que cabe tener en cuenta para diferenciar a los rasgos e indicios de laboralidad son los elementos típicos y atípicos del contrato laboral. Estos elementos típicos o atípicos del contrato laboral son las formas, modos en los cuales se desenvuelve, se desarrolla el contrato de trabajo. Por ejemplo, como elemento típico tenemos a la jornada laboral completa, ¿no?, que está preestablecida en la ley. Como elemento atípico, una jornada incompleta laboral. Como elemento típico, el lugar donde se desarrollan las labores del trabajador, sea el recinto o en todo caso el lugar designado por el empleador. Como elemento atípico será pues la residencia del trabajador. Entonces, no hay que confundir los elementos esenciales del contrato de trabajo, ni tampoco los elementos típicos o atípicos del contrato laboral con los rasgos o indicios de laboralidad. Estos rasgos o indicios de laboralidad no los vamos a encontrar reconocidos, regulados en una norma laboral, sino que los mismos han sido desarrollados, reconocidos a través de la jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia proveniente de casaciones o en todo caso del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, donde frente a escenarios en los cuales se ha desnaturalizado un contrato de naturaleza civil o mercantil, se ha hecho uso precisamente de los rasgos o indicios de laboralidad para determinar si efectivamente ha existido una desnaturalización de los contratos mencionados y estamos frente a un contrato de naturaleza laboral. La relevancia de los rasgos o indicios de laboralidad le he comentado brevemente. Ahora voy a profundizar un poco más en este aspecto. Los contextos contractuales controversiales son en los cuales cobran vital importancia los rasgos o indicios de laboralidad, porque en aquel escenario donde se ha utilizado un contrato de naturaleza civil o de naturaleza mercantil, ya sea de forma fraudulenta o en todo caso en el desarrollo de los mismos se haya desnaturalizado porque
el rasgo más significativo de los mismos, la característica más significativa de los mismos, que es la autonomía de quien brinda los servicios, de quien presta los servicios, sencillamente ha desaparecido y en todo caso ha aparecido una subordinación que se presenta entre quien brinda los servicios a favor del beneficiario de los mismos, ¿no? Entonces, los rasgos o indicios de laboralidad son manifestaciones, en todo caso, también de la potestad directora del empleador, la cual solamente se presenta obviamente en el contexto laboral y no en uno de naturaleza civil o en todo caso mercantil. Y es por ello que el principio laboral de la primacía de la realidad va a ser utilizado por el operador de justicia y coadyuvado por la presencia de los rasgos o indicios de laboralidad va a permitir determinar la existencia de un contrato laboral y en todo caso al reconocer el mismo en un escenario de desnaturalización, ya sea porque se ha suscrito de forma fraudulenta un contrato de otra naturaleza o se ha desnaturalizado en el desarrollo del mismo, también va a determinar la existencia de una deuda al prestador de servicios de los beneficios laborales que le corresponden al estar en un escenario contractual laboral. Como les mencionaba, estos rasgos o indicios de laboralidad no se encuentran reconocidos normativamente, no hay una lista cerrada de los mismos, todo lo contrario, son reconocidos a nivel jurisprudencial y no pueden configurar una lista cerrada porque precisamente el derecho laboral es dinámico. Las formas en las cuales se ejecutan los contratos laborales en esta realidad donde muchas veces las empresas tercerizan sus actividades o en todo caso en este contexto de la tecnología y la información y la comunicación que se utilizan de forma masiva, donde existen múltiples sectores industriales, empresariales, en los cuales se aplica el teletrabajo, precisamente hacen de que no pueda ser una lista cerrada, sino que en todo caso, frente al desarrollo laboral, en el ámbito laboral, se vayan reconociendo nuevos rasgos o indicios de laboralidad. Ahora voy a compartir con ustedes, voy a comentar con ustedes rasgos o indicios de laboralidad que han sido reconocidos por parte del Tribunal Constitucional. En este caso, a través de dos sentencias. Las sentencias recaídas en el expediente 2069, proceso de amparo Tribunal Constitucional, y la sentencia 0315, 03015, 2010, proceso de amparo. En estas sentencias se reconocen los siguientes rasgos o indicios de laboralidad. Control sobre la prestación desarrollada o en la forma en que se ejecuta, lo cual obviamente solamente puede presentarse en un contrato de naturaleza laboral, en un vínculo de naturaleza laboral, más no en un contexto contractual, civil o mercantil, donde el prestador de servicios tiene plena autonomía en la ejecución de esta prestación y a su vez el beneficiario de la prestación de servicios no tiene por qué establecer directrices como el cómo, cuándo, dónde efectuar la prestación de servicios, porque ello es propio de un vínculo contractual laboral. Como segundo rasgo o indicio de laboralidad tenemos a la integración del prestador de servicios en la estructura organizacional de la sociedad. Entonces, la empresa que se beneficia con la prestación de servicios de un tercero que ha contratado, no tiene por qué integrar al prestador de servicios en su organización, en su estructura empresarial. Ello solamente se da en contextos laborales. Entonces, cuando se presenta esta situación, estamos frente a un rasgo o indicio de laboralidad, como por ejemplo a un trabajador se le reconoce una posición, un cargo dentro de la estructura de la empresa, lo cual es normal en ese contexto. Pero un prestador de servicios no tiene por qué figurar dentro de la estructura interna de la empresa.
Un tercer rasgo es la prestación ejecutada dentro de un horario determinado. Una vez más, la autonomía es la característica más llamativa de un contrato de naturaleza civil, de un contrato mercantil, donde exista prestación de servicios. Si es que el prestador de servicios, al prestador de servicios, el beneficiario de los mismos, quien ha contratado los mismos, le indica en qué horario debe ejecutar la prestación de servicios, ello no corresponde en ese contexto. Solamente ello es viable en un contexto laboral donde el empleador puede indicar el cuándo se efectúa la prestación de servicios a su favor. Por ello estamos en este caso frente a un rasgo o indicio de laboralidad. Un cuarto rasgo o indicio de laboralidad es que la prestación fue de cierta duración y continuidad. En el marco de los contratos laborales, de los vínculos contractuales laborales, estamos frente a una ejecución periódica y continua de una prestación de servicios del trabajador a favor del empleador, ¿no? Mientras que es más genérico, es más normal que un contexto civil mercantil, la prestación, la ejecución de la prestación de servicios se dé de forma inmediata o en todo caso no tenga una continuidad, una permanencia en el tiempo, es decir, se puede agotar en 1, 2 actos dependiendo del objeto del contrato, pero la permanencia y la continuidad son rasgos, indicios propios de un contrato laboral. Otro rasgo o indicio es el suministro de herramientas y materiales al prestador de servicios para precisamente que preste el mismo. Entonces, ello solamente se da el suministro de herramientas, materiales al trabajador en el marco de un contrato laboral por parte del empleador, pero ello no es propio en un contexto contractual civil, en un contexto contractual mercantil, donde al existir plena autonomía del prestador de servicios, él cuenta con sus herramientas, él cuenta con sus materiales para la ejecución del servicio a favor del beneficiario. Otro rasgo o indicio es el pago de remuneración al prestador de servicios, ¿no? Se utiliza una nomenclatura que es propia de un contrato laboral, ¿no? La de remuneración, no una retribución, sino cuando no existen, por ejemplo, en el marco de las contraprestaciones de un contrato de naturaleza civil o mercantil, recibo por honorarios o en todo caso alguna boleta, o cuando se trata de empresas, y lo que se presenta a nivel formal, a nivel documental, son remuneraciones, estamos frente a un claro indicio de un indicio de laboralidad, ¿no? Porque la remuneración en sí constituye un elemento esencial del contrato de trabajo, ¿no? Hablamos de remuneración como la contraprestación, la principal obligación del empleador se da a favor del trabajador, precisamente por la prestación de servicios a favor del primero, ¿no? Ello es el concepto de remuneración y es propio del ámbito laboral, más no de ámbitos civiles, contractuales o en todo caso mercantiles. Otro rasgo o indicio es el reconocimiento de derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales, tal como indica su nomenclatura, son propios, pues, de un contrato laboral, de un contexto laboral, ¿no? Y si es que en un contexto contractual civil se otorga al prestador de servicios, vacaciones, gratificaciones, descuentos para el sistema de salud, el sistema previsional, entonces estamos frente a un rasgo o indicio de laboralidad bastante fuerte, bastante contundente, porque ello solamente se presenta en el ámbito laboral, más no en el civil o mercantil. Ahora vamos a analizar un par de casos para ser más claros respecto a los rasgos o indicios de laboralidad, cómo se aplican, cómo funcionan, su importancia. Primer caso, se celebra un contrato de prestación de servicios, es decir, un contrato civil,
donde una empresa, la beneficiaria de los servicios, entrega herramientas para la prestación del servicio y establece un horario de ejecución de la prestación al prestador de servicios. Entonces aquí claramente estamos frente a una desnaturalización de este contrato de naturaleza civil, porque se presentan los siguientes rasgos o indicios de laboralidad. Se entrega herramientas para la ejecución de la prestación de servicios y es más, se establece un horario para la ejecución de la prestación. Entonces, teniendo en cuenta que no se están presentando por de forma aislada estos rasgos o indicios de laboralidad y en todo caso denotan claramente una subordinación del quien presta el servicio a favor del beneficiario de la prestación de servicios, entonces este contrato de naturaleza civil se ha desnaturalizado en aplicación del principio de primacía de la realidad y estamos frente a un contrato laboral. En el caso anterior, se vio claramente cómo los rasgos o indicios de laboralidad apuntaban a la desnaturalización de un contrato civil. Ahora voy a plantear un caso en el cual no es tan sencillo reconocer la desnaturalización de un contrato de naturaleza civil frente a la presencia de un rasgo o indicio de laboralidad. Y es el caso de la tercerización. No es un contrato laboral, obviamente. La tercerización, recordemos, es aquella figura contractual que permite que una empresa que contrata a una empresa tercerizadora de servicios efectúe con autonomía la tercerizadora servicios a favor de esta empresa cliente, ¿no? Que tenga que ver con las actividades principales, permanentes que efectúe y en todo caso que implique un destaque de trabajadores al lugar de trabajo de la empresa beneficiaria, ¿no? Entonces, al menos es la tercerización que se regula en nuestro ordenamiento jurídico. A ver, en ese contexto, si es que, por ejemplo, estamos frente a la empresa minera, la cual es cliente, beneficiaria de la tercerización, contrata a una tercerizadora para que la misma, con autonomía, efectúe cierta actividad minera, digamos la extracción. Y en ese contexto, la empresa usuaria, la empresa minera, entrega carnet de identificación a los trabajadores de la empresa tercerizadora. Y es más, no solamente un carnet de identificación, sino también un chaleco en el cual tiene ciertos distintivos, ¿no?, de la empresa usuaria. En ese contexto, a primera vista podemos decir que se presentan ciertos rasgos o indicios de laboralidad y podríamos llegar a la conclusión de que estamos frente a una desnaturalización de la tercerización y por lo tanto frente a un contrato o un vínculo contractual laboral entre los trabajadores de la empresa tercerizadora y la empresa beneficiaria, la empresa cliente. Pero si ahondamos y analizamos cuál es la razón de ser de esa entrega de identificación a los trabajadores y en todo caso la entrega del chaleco, si es que ésta se sustenta, por ejemplo, en una razón de cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual es bastante estricta y rigurosa en el ámbito laboral minero, entonces no necesariamente estamos frente a una desnaturalización y por ende no nos encontramos necesariamente frente a la existencia de un vínculo contractual laboral entre los trabajadores de la empresa tercerizadora y la empresa usuaria. Bien, ahora dos conclusiones importantes para cerrar este tema, el cual es bastante vasto. Primera conclusión, los rasgos o indicios de laboralidad constituyen una herramienta que, en todo caso, al operador de justicia le va a permitir dispersar las dudas que puedan ocultar la presencia de un vínculo contractual laboral, difuminar, eliminar esas nubes que ocultan un vínculo contractual laboral, el cual precisamente se ha visto oscurecido por los nuevos paradigmas de desarrollo del trabajo, ¿no?, en los cuales generalmente las grandes empresas tercerizan sus actividades o suscriben contratos de intermediación
O en todo caso, cuando estamos frente a una estrategia fraudulenta de un empleador oculto que busca abaratar los costos de producción mediante la pantalla de un vínculo contractual civil. Es decir, no se desea hacerse cargo, ¿no?, de los costos laborales que implica un vínculo contractual laboral. Entonces, esa es la función principal o en todo caso la relevancia central de los rasgos o indicios de laboralidad. Y la otra conclusión es de que la sola presencia de los rasgos o indicios de laboralidad en una situación de controversia jurídica que verse sobre la posibilidad de desnaturalización de un contrato civil o mercantil no es determinante que se presente uno o dos rasgos de indicios de laboralidad. Claro que si es que se presenta un mayor número de rasgos o indicios de laboralidad, la posibilidad de que sea desnaturalizado el contrato civil o mercantil es mucho mayor, pero no es determinante, como hemos visto en el segundo caso, para el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, pues será necesario analizar el contexto y la utilidad que acarreó la presencia de ese rasgo o indicio de laboralidad, ¿no? Y a su vez, también es importante destacar que la ausencia de los rasgos o indicios de laboralidad no implican la inexistencia de un vínculo de naturaleza laboral, precisamente por los nuevos paradigmas en los cuales se desarrollan los vínculos contractuales laborales, donde también hay que reconocer la subordinación no está tan acentuada, ¿no?, como hace, digamos, unas 3 décadas atrás, ¿no? Hoy en día, en el marco de contratos laborales, también se le da mayor autonomía al trabajador para que desarrolle sus actividades laborales y no por ello dejamos de estar frente a un contrato laboral. Bien, espero que en todo caso haya sido de utilidad este video donde hemos analizado a los rasgos o indicios de laboralidad. Nos vemos hasta otra oportunidad.